No puedo ponerlo en grande. ¿Ya me estás escuchando ahí? Sí. Buen día a todas y todos. Les agradecemos mucho la espera a quienes nos están siguiendo en vivo. Y bueno, en esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a presentar un libro que elaboró un grupo de académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien en unos momentos voy a presentar. Pero bueno, queremos bueno, decirles que estamos muy contentos porque este tema para nosotros es sustancial. Es un tema que la UNESCO ha señalado como uno de sus temas prioritarios, eh, que es la educación para el desarrollo sostenible. Lo interesante de este tema es que es un, está abordado desde el nivel de educación superior. Generalmente las orientaciones, las investigaciones que se desarrollan, diría, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, están muy enfocados al nivel básico, pero ¿qué pasa con el nivel universitario en este tema? Y ese es lo valioso, creemos, de esta experiencia, de una iniciativa desarrollada por la UAP. Y bueno, pues estamos muy contentos de tener aquí con nosotros al doctor Manuel Sandoval, a quien saludo con mucho gusto, a la maestra Gabriela Alcalá, a Diego Riva y bueno, también estamos esperando a que se incorpore la maestra Tonancy. Esperemos que en unos momentos esté también, porque ella es parte del equipo de la elaboración de este libro. Bueno, quiero dar una muy breve contextualización del tema. Em, la educación para el desarrollo sostenible, como mencionaba hace un momento, es una de las prioridades de la UNESCO. Es la respuesta del sector educativo a los desafíos que enfrenta el planeta, y tiene que ver con la acción colectiva para enfrentar también la manera en que hemos modificado el entorno, los ecosistemas terrestres, y que están poniendo en riesgo pues la misma supervivencia de la vida sobre la Tierra. Entonces, temas como el calentamiento global, los desastres naturales, la contaminación y otros asuntos preocupantes los aborda la educación para el desarrollo sostenible a través, ustedes saben, del ODS 4 y la Agenda 2030. Les recomiendo que consulten esta página. Tenemos un boletín, tenemos una red mundial de educación para el desarrollo sostenible, tenemos varios documentos, hay una caja de herramientas de EDS para 2030 que les recomiendo mucho que la consulten, la educación sobre el cambio climático y algunas investigaciones que, bueno, pues nos hablan de los países que integran la UNESCO. Hay, fíjense, todavía casi la mitad quienes en sus programas de enseñanza a nivel básico, pero también universitario, no hacen ninguna referencia a temas de cambio climático, ¿no? Pero también tiene que ver con que los docentes y las docentes, pues no se saben, no se sienten capaces de abordar estos temas, son complejos. ¿Cómo abordarlos? A lo mejor no es que desconozcan los temas o que conceptualmente no los dominen, sino que no se sienten con las suficientes capacidades para enseñarlos. Y así un poco podríamos hablar de lo que pasa en los diversos países y de los cuales tenemos estudios que les invito a analizar. Y también experiencias interesantes de cómo a lo largo del mundo, escuelas, sistemas educativos,
iniciativas ciudadanas, bueno, han venido trabajando en torno a este tema. Pero bueno, y aquí ya quiero pasar a nuestro tema, pues en México también tenemos eh, cosas que decir, ¿no? Y a mí la verdad me congratula mucho presentar ahora este libro porque pues es fruto del trabajo de los académicos, de las académicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es un producto interno del esfuerzo cotidiano de analizar las problemáticas que he mencionado y de tomar cartas en el asunto, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo, y aquí creo que es algo de lo valioso de esta propuesta, es desde el punto de vista didáctico, es decir, cómo solucionar estos problemas de integración a la práctica de perspectivas tan complejas, considerando también la diversidad de docentes que existen, la diversidad de campos y disciplinas de estudio que existen en la vida universitaria, y en esa complejidad, bueno, hacer una propuesta didáctica. Creo que ahí está una parte de lo novedoso y de lo valioso de este libro. Pero sin más, quisiera pasar mejor a que los colegas de la UAP nos comenten eh, cómo es que pensaron esta publicación, a qué demandas institucionales respondió, qué es lo que estaban identificando en el momento en que lo concibieron y por qué la UAP decide invertir estos esfuerzos académicos en elaborar este libro. Entonces le voy a pedir, si les parece bien, al doctor Manuel Sandoval que nos hable un poco de estas preguntas. Entonces, doctor, adelante y bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Está en silencio. Ya, perdón. Hola, Adolfo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, este es nuestro agradecimiento para ti y para esta importante, pues, actividad que desarrollas a nivel de la promoción y gestión de muchas de las temáticas ambientales. Efectivamente, como tú lo dices, esta temática que tú hacías perfectamente bien referencia al inicio de tu intervención, efectivamente está canalizada normalmente o se venía dando normalmente en los niveles básicos de la educación, donde pues evidentemente esa política para nuestros jóvenes, muy jóvenes, empezaran a empaparse un poquito de todos estos temas. Si bien es cierto, es reciente ahora también las eh, instituciones de educación superior, evidentemente, pues hemos empezado a tomar desde hace ya algún tiempo algunas acciones a estas preocupaciones que tú perfectamente has manifestado, ¿no? Y para ir concretamente a este tema, ahora este nivel superior, como bien lo dices, efectivamente comprende muchísima complejidad. En esta institución que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, te podrás imaginar más de 4,000 académicos, cerca de 4,000 académicos, con una diversidad no solamente de profesiones, sino también de intereses y de inquietudes. Entonces siempre es complicado, ¿no? Sin en cambio, creo que son los retos importantes que hay que asumir y efectivamente a partir de esta complejidad, creo que lo que hemos desarrollado, que es precisamente esta propuesta didáctica a través de este libro, pues es resultado, yo diría, de un trabajo muy arduo y muy consistente que hemos tenido desde hace más de 10 años en esta institución. Primero a través de la Dirección General de Obras, en la que tuve la oportunidad de pues, ser el director, posteriormente desde la Secretaría Administrativa de esta institución y desde el año 2018 a partir de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable. Yo te quiero comentar en términos muy generales, ¿sí? ¿Cuál ha sido nuestra visión? La Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
ha tenido como compromiso, como visión, como, pues ahora sí que un reto fundamental, el impulsar precisamente una cultura sostenible en la actuación tanto presente como futura de la vida universitaria, así como también favorecer, evidentemente, la formación de estos organismos que hemos creado, que nos han dado muy buenos resultados, que son nuestros comités de gestión ambiental, ya sea a nivel estudiantil o a nivel docente fundamentalmente, que pues nos han llevado precisamente hacia una cultura pues, del tema de la sostenibilidad. De ahí precisamente la importancia de capacitar y de formar a todos los actores que integran nuestra comunidad universitaria en cuanto a la educación para el desarrollo sostenible. Es evidente que la transversalidad de la sostenibilidad, que ese es el reto que hemos estado asumiendo en esta institución, es pues, colocar en el proceso formativo y administrativo precisamente la educación para el desarrollo sostenible. Además, evidentemente, de favorecer en nuestros estudiantes fundamentalmente, los que van a ser nuestros futuros profesionistas, esta toma de decisiones consciente precisamente, yo diría, en un marco de actuación solidario y justo. Yo empezaría por este tema, por esta generalidad del contexto tal vez donde nos ubicamos para precisamente crear esta alternativa, esta propuesta didáctica. Muchas gracias, doctor. Pues sí, muy interesante esto que comenta porque quizá la visión no necesariamente vino desde en primer lugar, en esta larga trayectoria que menciona ya de 10 años de la Dirección General de Desarrollo Sustentable, no necesariamente vino desde la parte estrictamente pedagógica, sino que de la necesidad de, por ejemplo, repensar el campus, Así ¿verdad? es. De repensar la infraestructura, también de identificar, porque entiendo que usted es arquitecto, doctor, Así es, así ¿sí? es, Y también así creo que es. Diego es arquitecto, que hemos conversado en eso. También, Pues. Entonces, ¿cómo pensar los espacios escolares universitarios desde el punto de vista de su arquitectónica, de su diseño, así de es. ser sustentables desde el mismo espacio educativo? Y después de ahí, por supuesto, bueno, y entonces, si esa es la idea de un entorno educativo, ¿cómo tendría que ser también la educación y la participación de los estudiantes, ¿no? Porque me gusta esa Efectivamente. idea, esa trayectoria de esos 10 años. Muchas gracias, doctor. Sí, me permitiría Sí, yo adelante, agregarte adelante, algo, sí, sí. algo más que precisamente tú has tocado. Es muy fácil a veces decir que podemos pues involucrarnos en estas temáticas. Como bien tú lo dices, efectivamente esta propuesta didáctica y muchas de las acciones que desarrollamos nosotros, eh, pues vamos a decirlo así, tal vez desafortunadamente no surgió del campo académico estrictamente. Surgió, yo diría, fundamentalmente de la acción. De hecho, por así decirlo, nuestro verbo, nuestro elemento fundamental, nuestro objetivo de accionar es accionar, es decir, actuar con hechos, con realidades concretas, porque pues nos podemos imaginar precisamente en este contexto del medio universitario, pues es ya, yo diría, como puede ser también muy consciente el compromiso, también es muy renuente y muy crítico y muy poco creíble a veces que se tomen ciertas acciones. Ya no les gusta a nuestros jóvenes solamente hablar de las cosas. Yo creo que hoy nuestra juventud precisamente está más enfocada en hacer cosas, en hacer realidades. Y gran parte de estos logros, porque yo diría esta propuesta didáctica a través de este libro es una de tantas de las, yo diría, los logros que hemos podido obtener, que faltan muchos, por supuesto, pero que nos ha permitido precisamente esta involucración, relación, esta vinculación con los entes fundamentales de una institución de educación superior, como son nuestros estudiantes,
lógico, con el acompañamiento de nuestros docentes. Entonces, sí enfatizo esto que tú acabas de mencionar. Ha sido muy importante esta relación que viene prácticamente de la acción, de la realización de cosas, de acciones concretas y que nos han dado esa credibilidad. Y como bien lo dices, uno de nuestros temas, precisamente por nuestro sesgo, vamos a llamarlo así, profesional, que es la arquitectura, pues es involucrarnos fuertemente en el cómo repensar primero nuestro campus universitario actual, Ciudad Universitaria, que es un campus el más importante de la universidad, donde se concentra alrededor del 60% de nuestra población y de cerca de 100 hectáreas. Y recientemente un predio más o menos en esa misma proporción que va a ser la alternativa, como le conocemos, Ciudad Universitaria 2, donde precisamente en ella estamos haciendo acciones que tienen que ver precisamente con, a lo mejor ya no repensar, sino pensar bien para hacer un diseño correcto de estos campus universitarios. Qué bien, qué bien. Espero poder pronto conocer ese, Sí, ese campus o ese nuevo diseño. Bueno, pues y entrando un poquito al tema del libro, quisiera preguntarle a Diego, ¿cómo ha sido eh, este asunto de pensar la publicación desde el punto de vista de sus fundamentos? ¿Cuáles son las ideas base que están en esta publicación? ¿Cuáles son los referentes que se tomaron en cuenta para concebirlo, para diseñarlo? Acá se lo muestro, la verdad es que es un muy bonito diseño también editorial, pero desde el punto de vista de su concepción como un material para la comunidad académica de la UAP, ¿cómo es que fueron pensadas esas bases, esos referentes? Diego, quisiera Sí, preguntarte. sí, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, efectivamente, pues, algo comentaste al inicio que fue lo que nos dio como referente o nos motivó a desarrollar esta propuesta y tiene que ver tan solo con revisar nuestra realidad, ¿no? Es decir, saber en la situación en la que estamos, la complicación ambiental en la que vivimos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el tema de la contaminación, la problemática del agua. Es decir, aunque sabemos, ¿no?, que hay un fundamento mucho más fuerte, es decir, siempre hacemos referencia a que el tema este de la educación y el pensar en una formación en los jóvenes tal vez es algo que lleva más de 50 años, ¿no? Ya el término de educación ambiental en 1972, ¿no?, con la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente en Estocolmo, nos decía que era fundamental que a través de la educación ambiental las personas, la comunidad, adquirieran, ¿no?, estos conocimientos, valores, destrezas, experiencias para actuar individual y colectivamente, ¿no? La relación, como comentaba recién el doctor Sandoval. Si sabemos que el término de educación y formación es un término, no es de ahora, y llevamos más de 50 años hablando sobre este tema. Pero también hacemos la referencia que en estos últimos 50 años, si bien se duplicó la población mundial, se triplicaron las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces ahí es donde uno empieza como a decir, ¿qué está pasando con la educación, los procesos de formación? Porque no estamos obteniendo los resultados tal vez que uno estaba esperando o hacia los objetivos que uno tenía. También sabemos, bueno, en 2015 el tema de la Agenda 2030, otro referente fundamental que habla, y fundamentalmente el ODS 4 en educación de calidad, ¿no? Habla en su meta de 4.7, donde establece que al 2030 debemos asegurar que todos nuestros alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí vuelve otra vez a hacer esta referencia de la importancia de la formación, la educación
Y también la ONU hace referencia a estos temas claves donde es fundamental integrar a los contenidos curriculares estos temas fundamentales, ¿no? Pensando en este enfoque de la educación transformadora y para la ciudadanía global. Eh, pero en este tema, tú también hiciste referencia al principio de los datos, ¿no? Que, que, que arrojan, ¿no? La UNESCO, un estudio que publica la UNESCO en 2021, donde hacen esta revisión de marcos curriculares nacionales de más de 100 países en los que está incluido México y nos arrojan estos datos, ¿no? De reconocer que el 47% de los países, o sea, menos del 50%, hacen referencia que no incorporan en los marcos curriculares el tema de cambio climático, ¿no? Eh, También hay un contexto nacional, o sea, sabemos, ya en 2002 la NUYES venía hablando sobre la importancia, a través de un plan de acción que desarrollan para las instituciones de educación superior, sobre la necesidad de una transición transversal al desarrollo sostenible, la construcción de desarrollo sostenible, la cobertura en los programas educativos y demás. Y bueno, y también hay otros estudios y trabajos desarrollados en estos temas. También sabemos que los organismos acreditadores establecen la importancia de que los jóvenes adquieran competencias genéricas en sus procesos de formación, y estas competencias, entre otras, de valores y éticas, tienen que ver con la preservación del medio ambiente, el compromiso con el medio sociocultural, es decir, se viene hablando, y también la nueva escuela mexicana recientemente habla de la importancia de los criterios transversales que se deben incorporar en los procesos educativos. Bueno, todo esto ha sido lo que de alguna forma nos fue llevando a la determinación de cómo abordar esta propuesta y el trabajo metodológico, que en realidad fue parte inicial de un proceso de formación a través de un diplomado, y que en este proceso de ya 3 años que se viene trabajando en este diplomado, toma como parte, ¿no?, esta referencia. Y si uno lo ve en los términos específicos de la universidad, nosotros también tenemos un modelo educativo denominado Minerva, y en este modelo educativo también habla de la necesidad de incorporar en la currícula ejes transversales para el desarrollo de competencias genéricas. Tenemos un plan de desarrollo institucional 2021-2025, donde tiene un eje sobre corresponsabilidad social y solidaria, pero también transversaliza todo este PDI a través de la Agenda 2030. Y por último, bueno, la nueva ley universitaria. En la UAP el año pasado se promulgó una nueva ley universitaria, y donde establece esta ley la importancia de la inclusión, del respeto a los derechos humanos, la igualdad, la equidad, el respeto a los jóvenes, es decir, una serie de derechos fundamentales y que deben formar parte del quehacer universitario, ¿no? Entonces, estos referentes son fundamentales, pero también tenemos que ser críticos, y nosotros en 2021 aplicamos una encuesta que nos arrojó datos tal vez similares a los que referenciábamos al principio a nivel mundial, pero prácticamente el 68% de nuestra población universitaria desconocían los ODS. Estamos hablando en 2021. Y también más del 70% desconocían las iniciativas de sostenibilidad que estaba llevando a cabo la universidad. Y estos son elementos o referentes muy fuertes e importantes. Y haciendo un estudio, por ejemplo, de nuestra currícula, veíamos en 2019 prácticamente solo no llegaba al 6% de nuestro total de materias, que eran más de 1.400 materias en la universidad. Solo el 6% incorporaban el tema de la sostenibilidad en sus currículas, ¿no? Datos que, bueno, afortunadamente han ido mejorando, y ahora al 2022 ya llevamos más del 10%, pero también es parte de este proceso
que hemos estado llevando a través de este diplomado que te comentaba y que nos llevó a llevar el trabajo metodológico del diplomado a este libro. Sí, no, pues muy interesante el recorrido y muy complejo también, una gran complejidad de la vida universitaria, una universidad tan grande como la UAP, creo, no sé si es la tercera más grande del país, pero es una ¿La de las cuarta? más grandes del país y una universidad muy importante, que tiene estudiantes de prácticamente todos lados, aunque bueno, obviamente más de Puebla, quizá de Veracruz, un poco por allá, pero tiene estudiantes de todo el país y de otros países también. Y pero muy interesante lo que comentas en términos de la ley universitaria, del propio modelo educativo, del contexto de trabajo de las diversas carreras. Muy interesante esto que comentas de 2.400 materias y solo el 6% en el 2019 con contenidos integrados de, por ejemplo, cambio climático o sostenibilidad, esta alineación internacional con la Agenda 2030 y con otras directrices de la educación internacional, de los derechos fundamentales de los estudiantes, la necesidad de alinearlo a las competencias clave de la educación superior, la NUYES, en fin, una complejidad grande y en esa complejidad ustedes deciden elaborar un diplomado de educación para el desarrollo sostenible que abone a esta necesidad de que poco a poco se vayan integrando en las asignaturas y en la práctica docente estos contenidos y este enfoque de la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, muy interesante. Esta visión es muy importante porque seguro muchas instituciones de educación superior comparten esta complejidad de la que estás tú hablando, ¿no? Desde el punto de vista normativo, desde el contexto, desde el, el, el tema de la alineación con los propósitos y objetivos de la educación mundial, con todo lo que se está exigiendo ahora para la transformación de las universidades. Y bueno, y en ese esquema de demandas y de complejidad aparecen entonces estas iniciativas, como en este caso el diplomado que ya lleva 3 años, que fue un poco como empezamos nuestra conversación entre la UNESCO y la UAP, conociendo ese diplomado, y de todo eso entonces surge este libro. Este libro, y aquí es donde quisiera siguiendo la conversación, preguntarle a la maestra Gaby, pues usted, maestra Gaby, que es más bien pedagoga, tiene esa formación más académica, parece ser orientada hacia lo educativo, pero usted ayudó a darle ese toque o ese enfoque más, digamos, pedagógico y didáctico de una metodología, de cómo estas discusiones y toda esta complejidad, transformarlas en un método que pudiera ayudar a los docentes a integrar en la práctica estos temas de lo que hemos comentado. Pero quiero preguntarle, ¿qué hace diferente a este método, a esta publicación, respecto de lo que venía haciendo la universidad anteriormente? ¿Y por qué ustedes dijeron, bueno, ya hicimos el diplomado, ya vimos las necesidades, pero hay que hacer una metodología? Que nos quisiera comentar al respecto, por Claro. favor. Sí, como bien dices, Adolfo, pues es un proceso complejo, aunque los docentes están pues realmente capacitados en la impartición de sus materias. Cuando entramos ya al tema transversal del desarrollo sostenible es cuando empiezan un poco las complicaciones. Creo que un factor diferenciador muy importante que tiene pues esta propuesta metodológica es que se trabaja directamente sobre un formato de secuencia y planeación didáctica que de por sí el docente desarrolló a lo largo del semestre o del cuatrimestre para impartir su materia. Y esto pues da un brinco grande porque lo que se buscó justamente en ese formato de secuencia y planeación didáctica es articular todos estos elementos y principios que ustedes mismos como UNESCO nos han marcado para la implementación
de este enfoque de desarrollo sostenible. Y entonces esto nos permite que en cualquier asignatura, de cualquier incluso nivel académico, hablando por ejemplo de preparatorias o de posgrados o de estas diferentes áreas que se tienen dentro de la institución, pues puedan establecer ese mecanismo de adecuación integrando cada uno de los elementos que ustedes nos han dicho. Como bien comentaba el maestro Diego, pues una de las primeras áreas de oportunidad que identificamos para poder adecuar la asignatura, pues era familiarizarse y manejar un lenguaje común en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente, si no se conocen los 17 objetivos, es mucho más difícil empezar a integrar un tema adecuado para tratar una materia de cálculo, una materia de contabilidad, el mismo derecho internacional, si no sabemos realmente cuáles son las acciones, las metas y los indicadores que nos marcan en estos objetivos de desarrollo sostenible. Y de esta manera, pues entonces al ir identificando todas estas necesidades que se presentaban en el ejercicio de impartir una asignatura, es como fuimos identificando pues desagregando cada uno de los pasos que debería incluir la asignatura y de esta manera pues hacer una propuesta metodológica. Nosotros insistimos mucho que obviamente la asignatura debe resignificar su contenido para que de esa manera se pueda entender el entorno y la problemática no solamente del alumno, sino de la propia asignatura de la que se está impartiendo y pues del propio docente, ¿no? Para que de esa manera, pues sí, se tenga un significado, pues realmente con valor hacia lo que es el desarrollo sostenible. Y obviamente también esto requiere no solamente de conocer el contexto, conocer los ODS, sino también establecer una metodología que nos permita establecer pues este accionar de lo que hemos mencionado, que es parte medular de esta metodología, y que al final del día también podamos integrar en estas asignaturas no solamente esas competencias genéricas, porque el enfoque de educación hacia el desarrollo sostenible requiere pues aprender otras competencias o integrar otras habilidades dentro de la asignatura o dentro del aula para que realmente se pueda comprender no solamente la problemática, sino también se pueda actuar en consecuencia. Entonces, pues así es como hemos venido pues articulando todos los elementos y principios que debe de tener una asignatura hacia desarrollo sostenible sin perder justamente el enfoque de la triple hélice, ¿no? O sea, cómo hablar de agua desde un enfoque de género, cómo hablar de agua desde esa dimensión social o económica, y de esta manera, pues que ellos mismos se atrevan. Si bien es cierto, los docentes pues tienen estas habilidades, al final del camino cuando hablamos de adecuar una asignatura hacia el desarrollo sostenible, ellos mismos nos decían, sí, hay herramientas, están todos estos elementos, pero ¿cómo logramos hacer esta adecuación en la práctica, ¿no? Y también mucho de lo que buscamos es que fuera algo fácil, legible, sencillo, donde los docentes, si ya tienen una asignatura pues diseñada, pudieran ellos nada más ir integrando y afinar estos detalles para que pues el aula se convierta realmente en un laboratorio vivo como nos permitiría justamente hacer un cambio en el desarrollo de la asignatura. Y muchas gracias, maestra Gaby. Me llama la atención este tema que de hecho así se llama la publicación de la adecuación curricular, ¿no? Es decir, finalmente estas discusiones, estos temas tan complejos de abordar, tiene que caer en una adecuación curricular y el maestro, la maestra en su asignatura tiene que, como decía usted, resignificarla. Es decir, repensar los contenidos, el enfoque y las competencias para integrar mediante una serie de pasos el desarrollo sostenible. Entonces,
interesante cómo todas estas necesidades caen en esta necesidad didáctica de una adecuación curricular. Me parece muy interesante y aquí ustedes le llaman a esa metodología de educación, de adecuación, metodología de educación hacia la sustentabilidad universitaria, la MESU, ¿no? Y es una metodología para la adecuación de una asignatura que tiene sus pasos. Eso es lo interesante de esta metodología, ¿no? Que no solamente son directrices u orientaciones generales, sino dice, bueno, a ver, tú tienes una asignatura de contabilidad, de derecho, de ciencias o de cualquier otra carrera que de psicología o de diseño que se imparte en la universidad, te vamos a dar un método para que hagas esa adecuación, ese ajuste e integres los contenidos, las competencias y la visión de la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Que no solamente tiene que ver, aunque también con el conocimiento de los 17 objetivos, sino con una serie de componentes que no es tan fácil integrar, porque no es solamente conocer los objetivos y ponerlos en la asignatura, sino una serie de pasos que van desde explorar el contexto. Me gusta mucho del primer paso de esta metodología, es explorar el contexto. No es, conoce los ODS, sino identifica qué pasa en tu entorno, cuáles son las problemáticas, a qué desafíos se están enfrentando como parte de la profesión que estudias, y entonces sí empiezas a hacer las adecuaciones. Entonces, quisiera un poquito que ustedes nos hablaran de esos pasos, de esa metodología que finalmente ustedes fueron construyendo, y que le permiten entonces a cada docente tomar las decisiones al interior de la asignatura. Que eso se me hace una decisión adecuada, más que hacer ustedes todas las adecuaciones, sino le dan una estrategia, una herramienta para que el docente lo haga, ¿no? El docente o la docente. Entonces, quisiera que alguno de ustedes nos hablara un poquito de esa metodología, de esos pasos. Quien Sí, guste. sí, si me Sí. permites, solamente digo, Gaby es experta más en el tema ahí metodológico, pero como Ajá. ves, en esta metodología efectivamente hay los dos primeros puntos que tienen que ver con un aspecto que considerábamos que era fundamental. Una, porque la realidad de la propia universidad, nosotros somos una universidad con un impacto en más de 20 municipios a nivel regional. Tenemos 5 campus regionales en la zona norte, nororiente, centro, mixteca, sur, y las realidades son muy distintas, las problemáticas son muy distintas. Y si bien se da una materia contaduría en el campus regional norte, también se aplica la materia de contaduría en la mixteca. Pero justamente lo que busca es que esa materia que inicialmente entra en un proceso de adecuación curricular explore la problemática o la realidad de su contexto, ¿no? Es decir, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras situaciones, qué es lo que queremos que aporte nuestra formación o nuestra disciplina posteriormente como profesionales en ese contexto. Y son contextos muy diferentes. Y esto también lo que hace es que esta metodología sea incluyente porque finalmente lo puedes aplicar en cualquier universidad o en cualquier país si uno lo ve en esos términos, ¿no? Si bien tiene un origen dado por la realidad de nuestra universidad, lo que hace esta metodología es que sea realmente posibilitante para otras universidades y también, como decía Gaby, en otros niveles medio, superior, ¿no? O también la posibilidad de que lo puedas aplicar en otros países. Y a partir de eso, uno identifica cuáles serían los ODS con los que va a trabajar como ODS fundamentales para entrar a un proceso de esta adecuación de la asignatura sobre el programa que ya tiene el docente elaborado.
¿no? Y ahí te dejo, Gaby, para que tú comentes el tema este del aprendizaje activo y todo la fuerza que va tomando este proceso de adecuación curricular en una serie de etapas que efectivamente también eran etapas dentro del diplomado, ¿no? Que el docente iba avanzando y a medida que iba avanzando iba entrando a un ajuste de su programa, ¿no? Pues sí, como mencionábamos, no sé si gusten, puedo compartir la imagen de la metodología para que, Por favor. pues Sí, brevemente, adelante. ajá, podamos, si me das autorización para... Sí. Perfecto. Entonces, pues esta es la propuesta metodológica. La hemos pues dividido o segmentado en 6 pasos. El primero es, como bien decían ustedes, para no ahondar más, es explorar el contexto. Siempre identificamos que los ODS, cuando el abordaje se hace a nivel local, tiene una acción mucho más fácil, incluso de implementar dentro de la adecuación, en este caso de la asignatura con el docente. Cuando hablamos también de identificar los ODS, decíamos en un proceso no solamente de alfabetizarlos, sino de identificar también las conexiones y las sinergias que existen dentro de los propios ODS, nos da la oportunidad también de ir dando respuestas al momento de seleccionar el ODS con el que se va a trabajar en la asignatura. Si bien es cierto, existen diferentes contextos y obviamente la situación local es a veces muy diferente a la acción que el ODS presenta. Cuando se hace este abordaje de identificar lo local y además identificar la sinergia de los ODS y las conexiones que ellos tienen, le van dando como coherencia a este proceso de adecuación en la asignatura. Cuando hablamos de aplicar un aprendizaje activo, pues hablamos de esos aprendizajes que permiten generar pues las propias competencias que se requieren al analizar una situación o una problemática. Hablamos de debates, de establecer un aula invertida, de generar pensamiento crítico y sistémico en el desarrollo de abordar el ODS y la misma problemática, con la idea de que al final del día pueda tanto el estudiante como el docente pues ir aprendiendo en el proceso y actuar generando una solución o por lo menos establecer un proceso de sensibilización y concientización hacia la problemática y el ODS que se van abordando. Y ya después, en el paso 4, nos enfocamos de manera muy específica sobre este producto, que es una planeación de secuencia, que ya es un formato establecido. En algunas universidades, en el segundo diplomado, nos tocó que no tenían un formato, pues, donde se integren todos los elementos de identificar un ODS, establecer una competencia, generar, identificar un aprendizaje activo dentro de la misma asignatura, pero al final del día es importante que todos estos elementos vayan integrados en pues en una secuencia o en una planeación para poder establecer una buena práctica. La idea de elaborar la planeación es que siempre vaya vinculado a una buena práctica y a una buena acción o a un proceso de generar un informe o comunicar una evaluación, pero con la idea de que se pueda establecer un proceso activo dentro del tema que se esté tratando y lo más importante que da la oportunidad en una planeación y secuencia de desarrollar 20, 40 horas de evaluación curricular o frente a grupo. Entonces, se genera una secuencia coherente y lógica del mismo abordaje del ODS o incluso de la problemática que se está tratando. Algo que también me parece muy importante cuando hablamos de explorar el contexto es porque
Hay iniciativas internas dentro de las universidades que están enfocadas al desarrollo sostenible y a veces no toda la comunidad lo conoce y entonces obviamente esto también dificulta cómo integrar un enfoque de sostenibilidad cuando no se conocen todos los planteamientos o la gestión ambiental universitaria que se hace dentro de la propia institución o dentro de la propia organización. Y el paso 6, que es evaluar, pues va también enfocado en dos sentidos. Uno, no solamente en evaluar eh, el conocimiento que el docente imparte dentro del aula, sino también tiene que ver con la capacidad del docente a hacer este proceso que decíamos disruptivo dentro de la asignatura para poder integrar un debate, para poder generar una acción dentro de la propia, dentro de los propios contenidos y que finalmente se convierta en una propuesta de solución al momento de terminar la asignatura. Esto genera pues un sentido profundo porque al final si hablamos de una materia como, o una asignatura como es el cálculo, el objetivo de aprendizaje que el docente se plantea desde un inicio como contenidos para enseñar o para el proceso de aprendizaje se deben de cumplir, pero con un enfoque sostenible. Hablamos de, por ejemplo, realizar un cálculo, pero determinando, por ejemplo, contaminantes en el agua o a lo mejor realizar el cálculo de los residuos que se genera dentro de tu propia casa. La idea es que estos pasos vayan dándole pues visión, vayan dando foco y vayan dando la oportunidad de generar y formar parte de un proceso de solución. Básicamente pues son estos los 6 puntos. Resulta, por ejemplo, en el paso 2, que es un proceso en donde nos lleva mucho más tiempo de, pues, de capacitación, de debate incluso con los docentes, porque obviamente conocer a profundidad los propios ODS, pues nos lleva a generar una perspectiva y un pensamiento diferente hacia el desarrollo de la propia asignatura. Muchas gracias, Gaby. No, pues está súper interesante. Como decía también Diego, pues esta metodología, desde luego, que está pensado para el ámbito universitario, también creo que tiene elementos valiosos para integrarse a la práctica educativa en otros niveles. O sea, tiene una lógica, una secuencia de aprendizaje, pues con bastante solidez. Ya veíamos que parte del contexto, pero también tiene mecanismos de planificación, de evaluación, de adecuación, de conocimiento, de discusión, es decir, en fin, todo un planteamiento didáctico que es muy importante para quienes frente a grupo tienen que tomar decisiones cotidianas. ¿Cuántas horas le tengo que dedicar? ¿Cómo integro un tema? ¿Eso cómo se evalúa? ¿Qué tipo de productos le solicito a los estudiantes? O sea, todas esas preguntas que se hace un docente o una docente cotidianamente, bueno, pues necesitan un soporte lógico, que tenga una secuencia de aprendizaje, una secuencia didáctica clara. Y creo que estos pasos, bueno, lo has dicho muy rápido, obviamente, por el tiempo que tenemos, pero llevó su tiempo concebirlos, ¿no? Recuerdo algunas pláticas que teníamos ahí de cómo hacerlo, y bueno, pues no es una receta, sino es un método que requiere dilucidar, que requiere discusión, que requiere conocimiento a profundidad. No es un ABC, sino es como tú decías, resignificar la asignatura, repensar los contenidos y también identificar, ya lo decía Diego, pues nuevas competencias que quizás no están plasmadas desde ya en los programas, porque se necesitaría hacer un cambio curricular muy grande, sino hacer los ajustes
sobre lo que ya existe. Entonces, en fin, entre otras cosas valiosas que quisiera rescatar de lo que acabas de comentar, ¿no? Si me Pero bueno, permite, sí, sí, ah, adelante, adelante. Sí, quería como resaltar también el tema de la acción, donde sí. comentaba Gaby que lo que buscaba finalmente a cabo de cada eje temático de la materia, el tema de que se elaborara un proyecto específico de acción. Al finalizar la materia, tuviesen una propuesta o un proyecto de trabajo. Porque eso, por un lado, va sobre esto que hablábamos al inicio de que tenemos que fomentar la acción como una posibilidad de avanzar sobre los objetivos y también porque eso lo vinculamos a nuestro modelo de sustentabilidad de la universidad, que buscamos fundamentalmente que se desarrollen acciones concretas. Y bueno, y posteriormente esto ha desencadenado una serie de foros de buenas prácticas que vamos desarrollando al fin. Por en este caso se hicieron al finalizar los diplomados, donde los docentes iban presentando estos proyectos de buenas prácticas que de alguna manera salieron de este proceso de adecuación curricular, ¿no? Entonces, no solo es un tema metodológico de trabajo sobre escritorio en un proceso educativo, pero buscando fundamentalmente llegar a esta idea de abordar problemáticas reales del contexto. Y qué bien que Gaby, ¿querías comentar también algo más? Sí, Sí. finalmente esta metodología la hemos ido pues igual afinando porque ha sido en respuesta a este trabajo que hemos hecho con los docentes y eso es lo que nos permite enriquecer mucho la propuesta de un inicio, porque pues es lo que ellos realmente imparten dentro de su aula, dentro de su salón de clases. Y fue lo que identificamos desde el primer diplomado, porque al final adecuar las asignaturas tiene diferentes lentes o diferentes aristas. Este es un camino que nosotros identificamos para poder llegar a ese proceso de manera pues más rápida. Algo que desde un principio, y lo escucho con mis titulares, es que entramos a un proceso ya de rezago porque hablamos de cumplir con estos objetivos al 2030, estamos en el 2024 y estamos todavía replanteándonos la manera de cómo lograr un proceso de adecuación enfocado al desarrollo sostenible cuando tendríamos que estar ya dando resultados de cuántas asignaturas o de cuánto hemos logrado en consecución a estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, algo que nos planteamos desde un inicio es que fuera algo pues muy práctico, una guía fácil de entender, porque ustedes como UNESCO nos han proporcionado muchas herramientas, existen muchos informes, incluso el que mencionabas desde un inicio, que a mí algo que me llama la atención que fue, hay un reporte del profesorado donde se habla que 1 de cada 4 docentes menciona que no se siente realmente con las herramientas o capacitado para poder impartir no solamente el tema transversal de cambio climático, sino el simple hecho de enfocarnos hacia un tema sencillo de los ODS. Entonces, consideramos que esta es uno de los caminos que se pueden llevar a cabo de manera pues sencilla, rápida, para poder establecer un proceso de transversalización de la educación hacia el desarrollo sostenible. Y considerando justamente pues esta brecha en el tiempo que pues entramos ya en un rezago porque al final del día no estamos actuando en consecuencia hacia el logro de estos objetivos. Y además, pues yo creo que pues el camino al momento de compartirse con otras universidades, pues abre también la oportunidad de generar sinergias en cuanto al proceso de educar hacia el desarrollo sostenible. Yo creo que eso es también algo muy valioso porque al final del día
el proceso transversal no solamente es desde nuestra institución, sino desde todos estos actores también externos, a veces no necesariamente universitarios, pero que fortalecen este enfoque de educación. Entonces, pues, es lo que quería compartir. Sí, no, pues creo que esto que han mencionado, o varias de las cosas que han mencionado, son preocupaciones compartidas de muchas instituciones de cómo transversalizar estos temas, ¿no? Bien lo dicen, no es una cuestión estrictamente metodológica, no únicamente, aunque eso sí es muy importante, porque si no existe una propuesta metodológica, pues también difícilmente se van a poder integrar a la práctica. Pero junto a eso, como comentaba ustedes, y desde el principio también el doctor Manuel, hablaban de, primero, una orientación hacia la acción. Eso es importante, ¿sí? Que desde las diversas asignaturas existe una orientación y carreras existe esta orientación a la acción con proyectos específicos que atiendan problemas desde el punto de vista local y regional, nacional, etcétera, ¿no? Pero eso me parece una orientación fundamental. Lo otro también, tener diversos eventos que rebasen el espacio del aula, es decir, foros, intercambios. He participado, por cierto, en algunos foros que ustedes han hecho con los distintos campus, me han parecido muy importantes. Este, Convocatorias, premios, todas esas cosas, hay que incentivar la vida universitaria para transversalizar este enfoque. Está el tema del diplomado, un diplomado que ya llevan 3 años impartiéndolo, este, la retroalimentación de los propios docentes, el intercambio con otras universidades. Es decir, hay que hacer un conjunto de acciones que soporten también a esta apuesta metodológica, ¿no? Bueno, y en ese camino yo quisiera preguntarles cómo les ha ido con la publicación. Es reciente, la presentamos en Puebla, parece que en febrero, los primeros días de febrero, pero me gustaría que un poco nos platicaran cómo la han recibido desde el punto de vista pues de las academias, de los colegiados, de los profesores, las autoridades, cómo lo han visto, y también si han tenido reacciones de otras instituciones y los han llamado de otras universidades, en fin, ¿qué reacciones ha despertado esta publicación? Que aunque es reciente, yo creo que ha tenido su buena difusión, si no es que me equivoque. ¿Quién quisiera comentar acerca de este impacto que ha tenido este libro? Sí, sí. Si quieres, bueno, yo comento, bueno, efectivamente, siempre en la academia o en una universidad, el que aparezcan materiales que vayan vinculados, ¿no?, al tema de educación y sobre todo en estos temas tan actuales, sí, es un tema importante. Hemos logrado, claro, como tú dices, es reciente, pero sí hubo un interés muy fuerte de los docentes. Nosotros tenemos una red de responsables ambientales que son responsables, son representantes de unidades académicas y administrativas, y fue a través de esta red que hemos logrado el tema de cómo vincular o bajar. Entonces eran los propios responsables que venían y nos decían, necesitamos tantos libros porque queremos impartirlo con nuestros docentes, ¿no? Entonces, generar este proceso que también es un proceso de acción, o sea, estos responsables ambientales son los que aplican o implementan los proyectos específicos de gestión ambiental dentro de la institución, pero también son parte fundamental en los procesos de educación y de formación, ¿no? El libro es un libro físico. Inicialmente iniciamos con un libro físico, lo que a veces dificulta un poco el proceso de difusión, sobre todo con otras universidades y demás, aunque es un material totalmente gratuito, con lo cual nosotros siempre vamos a
o a donde vamos y donde podemos lo vamos difundiendo. Pero, y estamos ahora trabajando en obtener los permisos para la impresión digital, porque efectivamente hay un interés de otras universidades que ya se han acercado o que están interesados en conocer a profundidad esta metodología. Y bueno, y también este material o este libro se transformó como en la guía del diplomado, ¿no? Entonces, ya para el próximo diplomado, que ahí Gaby les pasará después la información, va a ser un material que se va a regalar justamente a todos los asistentes del diplomado porque va a ser la guía de este proceso, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos muy contentos porque hemos logrado tener un material fundamentalmente que respalde todo el proceso que hemos llevado en este tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué recomendarían a quienes quieran implementar un proceso de esta naturaleza? Este, ¿qué ideas les darían acerca de cómo avanzar en este camino de la integración de la educación para el desarrollo sostenible y que a lo mejor les permita ahorrarse algunos pasos para trabajar en este sentido, ¿no? De quizá no picar tanta piedra como ustedes lo han hecho, sino decir, bueno, pues, ¿sabes qué? O ¿saben qué? Yo les aconsejo que avancen por este lado. No sé si eso sea a veces tan viable, este tipo de recomendaciones, porque cada contexto, desde luego, es distinto. Incluso entre campus de una misma universidad, estoy seguro que hay esa diversidad. Pero creo que algo de esa experiencia de aprendizaje que ustedes han tenido podría transmitirse a otras instituciones y a otros colectivos de académicos. Quisiera que por allí pudieran ustedes recuperar de su experiencia, de su aprendizaje y dar quizá alguna recomendación, alguna sugerencia para quienes quieran también emprender un camino como este, o quizá ponerse en contacto con ustedes y que les narren la experiencia más en extenso, ¿no? Pero quisiera que por ahí pudiéramos ir cerrando nuestra conversación, que pudieran comentar algo de ese aprendizaje que han obtenido y que de ahí pudieran dar alguna idea, alguna sugerencia. No sé quién de ustedes tres, o los tres. Bueno, yo quisiera, la Ujú. metodología o los pasos de esta propuesta ya es un camino recorrido que obviamente es una experiencia muy práctica que pueden adoptar. O sea, de entrada creo que es una muy buena aportación. Por otra parte, creo que dentro de lo que hemos identificado es este lenguaje común que se debe fomentar no solamente en objetivos de desarrollo sostenible, sino todo lo que implica, por ejemplo, huella ecológica, huella de carbono, agua virtual, conceptos que al final del día parecería que deben ser exclusivos para aquellas áreas dentro de la universidad o para aquellas unidades académicas que están relacionadas con todo este tema de sostenibilidad y quedan ajenas a la comunidad, por ejemplo, a los administrativos, a todos esos actores que realmente intervienen en el proceso educativo, parecería que son ajenos. Yo creo que esa sería como una recomendación, establecer un lenguaje común entre todos que nos ayude justamente a construir un modelo propio de transversalidad, no solamente hacia el proceso educativo, sino al proceso administrativo, a la parte operacional de la institución educativa. Y creo que por otra parte, generar el enfoque hacia el desarrollo sostenible, pues realmente lo hacemos todos, todo el proceso en el que interviene
el aprendizaje y la enseñanza pues va de la mano a generar un pensamiento pues sistémico, crítico, desarrollar esas habilidades, mejorar nuestro consumo hacia estilos de vida sostenible. Realmente parecería sencillo, pero creo que al final del día, en la medida que se haga una participación activa de todos los actores de la comunidad, es como se va a poder generar un modelo en el que sea efectivo y que además realmente impacte hacia lo que se está buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que uno de nuestros grandes pendientes en la metodología sigue siendo este proceso de evaluación, en donde tenemos también que evaluar de manera diferente, no solamente la asignatura, sino nosotros mismos como docentes de cómo impartimos la asignatura o el conocimiento. Y creo que otro gran desafío es no solamente transversalizar los ODS, sino yo recuerdo una plática que hacíamos contigo que nos decías, educar para los ODS es una cosa y educar, por ejemplo, integrando todo esto hacia pues, lo que es el desarrollo, el enfoque de desarrollo sostenible y además ahora, que es una realidad, pues poner en la agenda universitaria o en la agenda pública, pues el tema del cambio climático, ¿no? Es una realidad que no solamente tenemos que hablar de ODS, sino pues de qué manera el ODS no está llegando a estas metas que planteamos desde lo local, porque es una realidad que nos falta el agua, es una realidad que estamos sintiendo calor, es una realidad que hay un incremento en el consumo, en los alimentos o en la materia prima, ¿no? O sea, todavía no logramos desarrollar ese pensamiento sostenible, diría yo, o esa ciudadanía ecológica, no solamente adentro de las instituciones, sino en la vida diaria de nosotros como ciudadanos. Y creo que todavía ese es un desafío que en materia de educación, pues tenemos, ¿no? Justamente hacia esos principios y valores de ciudadanía mundial. Sí, muchas gracias, Gaby. No, pues planteas temas fundamentales, ¿no? El tema de la participación, o sea, todos estos enfoques no son posibles sin la participación activa de todo el mundo, de un compromiso, una responsabilidad, y bueno, eso aunado a temas que son de por sí complejos como la evaluación, también son aspectos que van articulándose en la práctica y que resultan, bueno, no sencillos de solucionar, pero que tenemos que avanzar para discutirlos, para recuperar la experiencia de quien lo está trabajando y seguir aprendiendo de ese camino, ¿no? No se puede solucionar gran parte de esto sin que se ponga en práctica. Esa es la complejidad, porque ¿cómo solucionamos la participación si no es poniéndola en marcha? ¿Cómo solucionamos la evaluación si no es que enfrentamos al tema de evaluar? Entonces, creo que una virtud que tiene este material es que proviene de la práctica, pero además este, invita a seguir reflexionando sobre la práctica. Entonces, muchas gracias, Gaby, por esta reflexión. Pues no sé, doctor Manuel, Diego, si quieran comentar algo de los aprendizajes que les ha dejado esta experiencia y de lo que sugerirían o recomendarían para que alguien más avance en este sentido que ustedes lo han hecho. Bueno, de mi parte yo te comentaría que, pues efectivamente, creo que ha sido no solamente un buen ejercicio, yo diría una acción de éxito que se ha tenido a partir de esta publicación, porque como lo decía Diego, pues está teniendo sus repercusiones la población, o por lo menos la comunidad universitaria en nuestro ámbito, eh, pues es muy recurrente a querer saber más de esto. Estoy seguro que en los próximos eventos que conjuntamente con UNESCO México desarrollemos en todo esto, como ha sido el diplomado, seguramente va todavía a incrementar mucho más estos intereses y este tipo pues de poner en práctica, como lo decíamos,
muchas de estas acciones que hemos desarrollado. Así que, pues sí, la invitación es a que pues no solamente esto se quede en nuestro ámbito, sino que salga más allá, que esto sirva como pues una experiencia que, como bien lo dices tú también, Adolfo, pues tiene, en cada lugar tendrá sus particularidades, sus características propias, pero creo que lo importante de esto es que se tomó una acción, se hizo algo, se partió, ok, de una realidad concreta, pero el ejemplo está. Y creo que es lo importante que hay que compartir y que ojalá muchas otras instituciones, otros organismos, en el ámbito más amplio, pues puedan interesarse por todo ello y pues en nuestro caso específico en la universidad seguiremos trabajando muy fuerte en ello. Así que pues yo te quiero agradecer, pues ahora sí que todo el apoyo que de parte de UNESCO México hemos recibido desde hace pues un poquito más de 3 años que tuvimos los primeros contactos y que yo diría muy francamente, gracias a tu apoyo, Adolfo, es como hemos concretado muchas de estas acciones. Muchas gracias. El organismo que tú representas, muchas gracias, te lo digo no solamente a título propio, sino también a nivel de nuestras autoridades, nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, está muy contenta con todas las acciones que se han estado haciendo y bueno, aquí es justo reconocer, dicen que honor a quien honor se le debe, es a ti porque tú has hecho un trabajo estupendo de colaboración, de vinculación y no solamente de ello, yo diría de acompañamiento, asesoramiento y de muy buena voluntad de tu parte. Así que de mi parte, a nivel institucional y personal, te agradezco muchísimo, Adolfo, todo el apoyo que hemos recibido de ti personalmente y de UNESCO México. Así que muchísimas gracias y pues nos seguiremos viendo y seguiremos estando en contacto. Muchísimas gracias. Sí, sí, muchas gracias, doctor Manuel. Pues Diego, te Y yo toca solamente para cerrar. terminar quería comentar que, bueno, efectivamente estamos sacando una nueva convocatoria del diplomado. Esta convocatoria, inicialmente las primeras eran solo para docentes de la UAP, lo estamos abriendo para interesados en general, docentes de otras instituciones. Ya está la convocatoria en línea, ahí dejamos el correo, la página de Facebook o algún teléfono. Ya está este diplomado abierto para el registro de interesados. Y también complementar que no solamente es el diplomado, sino que tenemos una plataforma educativa donde hay varios cursos referentes a estos temas que van complementando el proceso de formación de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, por un lado está el diplomado, pero por otro lado hay una serie de cursos específicos en diferentes temas que van abordando justamente los diferentes ODS y que también está esta plataforma como parte de un proceso integral de formación que decidimos abordar justamente como apoyo y complemento a este proceso de avances de nuestra institución frente al desarrollo sostenible. Sí, muy bien. Bueno, tienen que entrar a la página de la UAP, explorar todo lo que tiene que ver con el diplomado, todo lo que tiene que ver con las convocatorias que han sacado, los foros. Yo invitaría a quienes nos escuchan a que exploren esta página de la UAP, que los busquen a ustedes, que busquen esta publicación. Acá tenemos algunos ejemplares que con mucho gusto les vamos a obsequiar a quienes nos contacten. Esperemos que pronto tengan la publicación en digital y la podamos difundir en nuestra página de la UNESCO y en otros sitios que yo creo que es muy importante que se difunda. Y bueno, como ustedes han dicho, es muy importante seguir con este esfuerzo. Qué bueno que lo han iniciado en una de las universidades más importantes del país. Qué bueno que está teniendo una buena aceptación, una buena respuesta entre los docentes y las docentes. Y muy agradecido también que nos hayan permitido a la UNESCO acompañarlos un poquito, presentar la publicación
y ojalá que sigamos colaborando también y amplificando estas iniciativas que tienen gran valor porque bien son parte de la iniciativa de los propios campus, de los equipos académicos y recuperan la experiencia de muchos años de trabajo. Como ustedes bien lo han dicho, este esfuerzo no es de hace poco, tiene años desarrollándose y se consolida en este tipo de productos. Entonces, muy agradecido a Gaby, al doctor Manuel Sandoval, a Diego, Gracias. con quien ya tenemos una larga amistad y bueno, pues también de parte de nuestra organización, decirles que seguimos a la orden de la UAP y de todas las universidades que quieran avanzar en ese sentido. Pues muchas gracias y que tengan buena tarde. Esperemos vernos pronto. Claro que Muchísimas sí. Muchas gracias. gracias. Hasta Saludos. luego. Gracias. Buena tarde.